un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Mis queridos amigos, bienvenidos a su programa Algo Dios va a hacer. Después de una semana de tiempo hemos estado ahí sin vernos, pero de nuevo nos conectamos por medio de las redes sociales para poder compartir la palabra de Dios una vez más. Ya saben que siempre procuramos darle una perspectiva bíblica a los temas de actualidad y hoy vamos a tener un tema también, como todos, apasionante, porque vamos a hablar de la vejez apasionante, una vejez apasionante. Y yo creo que después de una larga vida, pues hay muchos momentos diferentes, ¿verdad? Pero llegar a la vejez con entusiasmo, con ganas de seguir adelante y sobre todo guardando el testimonio y siendo fieles al Señor es una gran aventura. Y para que nos cuente pues esta aventura, la aventura de su vida, tenemos con nosotros a el pastor Miguel Camarero, desde Badía, Barcelona, España, y le vamos a dar la bienvenida. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas tardes. Me alegro mucho de poder estar en tu programa y poder conversar con esta afabilidad con que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Es una bendición tenerte. Sé que has estado esta semana hospitalizado y te agradecemos mucho el esfuerzo que haces hoy para poder estar con nosotros y con toda la audiencia. Quiero comenzar a preguntarte, Miguel, algo esencial. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu vida en todos estos años y qué cosas destacarías como las más especiales, podríamos decir. Bueno, pues en la vida de una persona corriente siempre hay alguna cosa que resalta, ¿no? Mi vida desde mi niñez ha sido una vida como la de cualquier otro conciudadano de España, nacido en la posguerra, y mis primeros años se desenvolvieron en una ciudad cerca de Madrid llamada la Colonia de Los Ángeles, y fue una vida normal como la de cualquier muchacho. Estuvimos en la escuela desarrollándonos y lo que dio un gran salto fue el saltar de Madrid a Barcelona en el año 1952. A partir de ahí, mi búsqueda de Dios continuó en Barcelona, siempre infructuosa, pero bueno, las inquietudes estaban ahí y concurría lo que conocía, que es la Iglesia Católica Romana en la calle Hospital, Barcelona, durante unos 5 o 6 años. Defraudado de la religión, un día decidí ya no volver a asistir más a los actos religiosos e involucrarme más con una vida social dado a la edad, unos 17, 18, 19 años, más con el ocio y la compañía de amigos, ¿no? En esta situación el Señor llevó mis pasos a conocerle a Él de una forma personal como Salvador por medio de Jesucristo, y esto cambió mi vida, la encauzó, y además a partir de ahí han venido los grandes acontecimientos de mi vida, como el conocimiento de una esposa, el nacimiento de 3 hijos y el desarrollo de una vida abundante en pro de las personas. Ha habido movimientos en los que he participado
en el reparto de alimentos a la sociedad promovidos por nosotros mismos, por la Iglesia Evangélica en Badía del Vallés durante muchos años, desde el año 1995 hasta el año 2017, en que en unión con el ayuntamiento creamos la ONG, la Botiga Social La Olivera de Badía del Vallés. Entonces estuvimos actuando como una ONG hasta el año 2020, en que nos vino el virus, y a partir de ahí, por este motivo, quedamos relegados por cuestión de edad, 80 años ya. Y bueno, gracias a Dios, pues mi vida se ha desenvuelto en los caminos del Señor, y como resultado final, ya hace muchos años que yo me he hecho la pregunta y me he dado a sí mismo la respuesta de que ha sido tan grata la relación con Dios, el convivir con Él, el poner las cosas en sus manos, que personalmente puedo expresar a todos los oyentes de que no sabría ya vivir sobre este mundo sin tener a Dios a mi lado. Y eso ha sido una experiencia maravillosa en la que ha habido circunstancias, momentos, situaciones, pero que todas a las cuales el Señor ha dado una salida venturosa, y he podido así en el transcurso de mi vida gozarme, alegrarme, hallar soluciones. ¿Y qué más os podría explicar? Todo lo bueno que puede explicar un ser humano hablando de Dios, de su gracia, de su misericordia, de ese compañerismo día a día y que nunca nos falta, ¿no? Entonces, como creyente, he llegado a esta edad sintiéndome feliz, sintiéndome acompañado y sintiendo la mano misericordiosa y compasiva de Dios en infinidad de actos en mi vida. Estoy pensando en esa edad, ¿no? Esa edad, porque son edades, yo digo, complicadas, ¿no? Los 17, 18, 19 años, en los que todavía uno bien no sabe a qué se va a dedicar, qué camino va a tomar. Muchas veces la juventud escoge caminos equivocados y aunque tú ya comenzabas pues a experimentar un poquito los deleites que ofrece este mundo, no sé si en algún momento antes de conocer al Señor te sentiste con vacío, te sentías que te faltaba algo. Pues mira, Roberto, la experiencia esa de la pubertad ya casi pasada, de los 17 a los 19 años en que conocí al Señor, podía decir que mi vida se cifró en ese dicho español que dice: ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y claro, los sitios más frecuentados pues fueron bailes, cines, pero que no satisfacía ese hueco del alma, el cual única y exclusivamente solo puede llenar Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y a los 19 años fue cuando tuve la experiencia por el contacto con una persona cristiana que había recibido a Cristo en su vida como su Salvador, de experimentar yo por mí mismo lo que es recibirle al Señor, recibir a aquel que ha venido, que es desde la eternidad, pero que llegó un día en que se humanó, en que vivió entre nosotros, en que trajo un mensaje divino de reconciliación y el ofrecimiento de algo tan grande como es la vida eterna, la vida sin fin, la vida que Dios da a todo el que se la pida. Y yo, sediento y hambriento, a los 19 años le pedí al Señor que me diera esa vida,
que satisfaciera las ansias que había en mi corazón de eternidad y de comunión con Dios. Y fue la experiencia más maravillosa de mi vida, porque a partir de ahí y a través de los dichos de la palabra de Dios, este sentir de comunión y de paz con Dios ha ido agrandándose y ha obrado en mi vida cosas insospechadas, pero que están ahí. Has hablado, Miguel, acerca bueno, de tu adolescencia o de tu niñez, y has hablado también de posguerra. Y esta es una palabra que muchos de los jóvenes que nos escuchan quizá hoy no saben definir. Pero sin embargo hay otras personas de tu edad, de mi edad, que sí, bueno, pues conocen lo que se siente y lo que se padece en una guerra y en una posguerra. ¿Cómo fue tu niñez, Miguel? ¿Cómo experimentaste tú, siendo un niño, ese tiempo de posguerra? ¿Cómo lo viviste? Fueron tiempos de escasez, fueron tiempos en que en algunas ocasiones tuvimos que esperar a mi madre que viniera de las labores que hacía para que pudiera poner la cena y cenar nosotros. Fueron unos tiempos de posguerra en los que se carecía de la mayoría de las cosas esenciales para la vida. Con todo, Dios nos bendijo sin conocerle, pero en esa bondad suya, para que nunca faltara la comida en nuestra casa y así poder desarrollar la vida hasta llegar a conocerlo y ver la venturosa mano de Dios antes de la conversión, en la conversión naturalmente recibiéndonos a misericordia, ya que de los miembros de la familia que somos, mi madre, mi hermana y yo pudimos conocer al Señor personalmente y experimentar el hecho glorioso de que Cristo Jesús había venido a este mundo para dar vida, vida en abundancia, vida eterna en Él, justificados por su sacrificio en la cruz y por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y que limpia de todo pecado. Fueron años de mucha escasez, de privación, pero puedo decir en concreto, felices, de desarrollo infantil y de una comunión familiar muy buena. Llegas desde Madrid hasta Barcelona y vienes a conocer al Señor aquí, en Barcelona. Me gustaría que nos explicaras un poquito acerca de la persona que te habló de Cristo, porque bueno, la Escritura nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, mi querido amigo, hoy estamos transmitiendo el Evangelio y estamos hablándote para que se despierte en ti esa fe que, depositada en el Señor Jesucristo, te pueda alcanzar para recibir esa salvación, esa vida eterna que el Señor Jesucristo viene a ofrecerte. Pero en este caso, por ejemplo, Miguel, siendo pues que llegas aquí, esa persona, defínenos un poquito y explícanos un poco quién era esa persona y de qué manera te habló para que tú llegaras a rendir tu corazón a Jesús. Pues mira, hubo un periodo desde el año 1952, yo tenía 12 años, cuando vine a Barcelona y residimos en el centro de Barcelona, en la calle Hospital, y tuvimos una tienda de mercería en la calle San Pablo, o sea, en el mismo centro de una barriada muy conflictiva que se llamaba y se seguirá llamando seguramente el barrio chino de Barcelona. Con esto quiero decir que conocí distintas actividades de la vida humana que no son muy, vamos a decirlo así, de una relación pura, sino más bien de una relación momentánea en la cual las personas satisfacían sus
propias necesidades físicas a través del contacto. Con todo, el Señor me preservó y durante esos 7 años que estuvimos en Barcelona, luego después cogimos una mercería en la calle Florida, número 28, Hospitalet de Llobregat, y cerca de nosotros vivía un cerrajero, un hombre que hacía verjas, puertas, bueno, cerrajero. Y este hombre había sido en su juventud un hombre libertino. Entonces plegaba el viernes por la noche del trabajo y hasta el lunes siguiente no volvía a su casa con los bolsillos vacíos para emprender otra vez la jornada laboral de la semana. Esto hacía vivir a su familia de forma precaria hasta que conoció al Señor personalmente, como ocurre siempre. Entonces hubo un cambio en su vida y dedicó su vida a Cristo y a predicar a Cristo y la salvación que hay por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo tenía una laúd y fui a que me enseñara a tocarla. Y entonces en las conversaciones que tuvimos, en una ocasión me dijo, bueno, podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué vamos a hacer de Cristo? Y entonces eso reavivó en mi corazón las preocupaciones espirituales que durante niño y durante mi juventud había tenido en mi corazón. Y entonces me regaló un Nuevo Testamento, el cual leí en una semana con avidez y llegué al convencimiento por la palabra de Dios de que estaba yo necesitado de ese pan, de ese agua, de esa buena voluntad de Dios para con los hombres, y le pedí al Señor que perdonara mi pecado y remitiera mi culpa. Fue la experiencia más maravillosa, una experiencia personal en la que yo sentí personalmente, cuando hice mi confesión a Dios, que algo se caía de mí, como un saco que llevaba en la espalda y que no me había podido quitar durante toda la vida. Pero fue una experiencia maravillosa, sencilla, pero real en mi vida. A partir de ahí ya me junté con otros jóvenes que pensaban igual que yo y puedo decir de que la vida siguió adelante, pero ya con Dios en mi vida, con Cristo en mi corazón. Y ya todas las cosas cambiaron totalmente. ¿Tú notaste cambios profundos en ti, en tu manera de comportarte, en tu manera de ser, en tu manera de relacionarte con las demás personas? ¿Notaste un cambio radical? Pues sí, por la forma de vida, porque mi forma de vida era a lo que saliera y a las oportunidades que se me ofrecieran. Era imprevisible lo que iba a ocurrir en mi vida con anterioridad. Entonces, una vez que conoces al Señor, que lo aceptas en tu vida, ya las cosas no las optas por ti mismo, sino que las pones en la presencia de Dios. Además, he experimentado en todos estos largos años de creyente que el Señor prácticamente va delante de ti, de que va programando tu vida, de que te va dando oportunidades. Uno de los lemas del Evangelio es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y esta pauta tan sencilla, pero que es de una panorámica tan grande que abarca todas las situaciones de la vida, la he visto en mí. Me he preocupado de las cosas espirituales. Esto ha sido un continuo en mi vida. Y luego Dios se ha preocupado de mis cosas personales, familiares, en fin, de relación, de todo. Creo que esta experiencia que tú nos estás contando, que es una experiencia común, en este caso, por ejemplo, conmigo y con
miles y miles de personas a lo largo de todo el mundo, pues creo que de alguna manera la vives como una realidad, pero que en el fondo sientes que, ay, a mí me pasaba, ¿no? Parece como que todo eso se va a evaporar, ¿no? Porque piensas que es una emoción lo que uno está sintiendo, una emoción acerca de las cosas espirituales de Dios, pero luego uno con el paso de los meses, de los años, uno se da cuenta de que lo que tomemos en ese momento determinado fue una decisión por Cristo, de seguirle todos los días de nuestra vida. Y esto es lo que nos hace mantenernos firmes y en pie, porque yo estoy pensando desde los 19 a los 81 que tienes ahora, Miguel, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes igual de enamorado, de apasionado por Cristo? ¿Te sientes con esa pasión? Mira, Roberto, en la palabra de Dios hay muchas palabras que fortalecen la vida de las personas, palabras que nunca te esperabas oír, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el Señor dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días de la vida. Y también otra que dice: he aquí yo estoy con vosotros, no te dejaré ni te desampararé. Ha habido momentos en mi vida de falta de trabajo y algunos vecinos han hecho incluso ironía porque emprendía cosas incomprensibles durante un tiempo y me acusaban de que si no iba a buscar trabajo no encontraría. Yo les testificaba siempre de la fidelidad del Señor y de que el Señor a su tiempo me daría lo que necesitaba. Me acuerdo en una ocasión de una coyuntura laboral en la que me quedé sin trabajo, en la que fuimos gastando los recursos propios que teníamos. Y me acuerdo que un día fuimos al banco, sacamos como siempre 2.000 pesetas y quedaron solo 1.000 en el banco. Naturalmente aquella situación la pusimos delante del Señor y aquella semana mismo, a principio de semana, por circunstancias de la vida, recibí una llamada y encontré el trabajo que necesitaba para solucionar ese problema financiero. En las cuestiones de la vida de sanidad he visto cosas muy grandes. Mi oración ha beneficiado a muchas personas que han estado enfermas y las he visto resurgir desde esos últimos momentos en que parecía que ya no había solución. Pero luego en el seno de mi familia también hubo una crisis muy grande médica en la que mi hija Elizabeth estuvo a punto de la muerte y yo tuve que pedirle al Señor sin palabras socorro oportuno y le dije: Señor, esto es como un barco que se hunde y yo veo a Elizabeth que no llegará mañana. La pongo en tus manos y suplico que me ayude. Y la experiencia maravillosa es que se volcaron médicos, hicieron cosas impensadas y mi hija hoy se ha casado, tiene 2 hijos, tiene una venturosa vida bendecida por el Señor y solo ese hecho ya es suficiente en una vida de relación familiar para dar eternas gracias a Dios. Pero lo maravilloso es que Dios nos ha dado a su Hijo. Parece mentira que alguien pueda desprenderse del único, de aquel que llena la vida de otra persona, pero Dios dio a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y la mayor ventura de mi vida es haber encontrado el significado por el cual Cristo vino a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso lo encontré yo y en el transcurso de mi vida he visto a otras muchas personas que con sencillez de corazón,
Han visto en Cristo a ese Salvador del mundo. Han visto a su Redentor, el que ha pagado por ellos en la cruz del Calvario. Y les he visto pasar de una vida que no tenía futuro a una vida esplendorosa, llena de esperanza y de confianza, porque han visto al Hijo de Dios morir por ellos en la cruz del Calvario y pagar toda la deuda que cada uno de nosotros hemos contraído para la eternidad. No hay mayor sosiego ni mayor paz que saberte perdonado por Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay mayor sosiego ni mayor paz que sentirte perdonado por Cristo en la cruz del Calvario. Qué lindas palabras, Miguel, de esperanza para toda la audiencia que nos está escuchando en esta tarde. Mi querido amigo, son palabras sabias las de nuestro amigo Miguel y son palabras que intentan de alguna forma llegar a tu corazón. Queremos seguir adelante con la entrevista y estaba pensando en el cristianismo que vivimos hoy, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nos damos cuenta de que hay cristianismo nominal, en el sentido de que nos denominamos cristianos, pero luego vivimos de cualquier manera sin contar con Dios. Pero cuando uno se propone seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo, las cosas cambian y a veces se hacen más difíciles. Y también en las épocas que nos toca vivir, también a veces las cosas también se ponen más difíciles todavía. ¿Cómo fue, Miguel, ese tiempo de tu vida como creyente, en esa época de posguerra, en esa época donde no había tanta libertad como hay ahora para poder predicar el Evangelio? No sé si en algún momento te sentiste rechazado, perseguido por causa del Evangelio. ¿Alguna vez? No sé si te ha pasado. Pues sí, yo creo que todos los creyentes, cuando nos convertimos a Cristo, una de las cosas que dejamos es a Satanás, su entorno, su medio ambiente, y nos convertimos a Cristo y entramos dentro de un reinado de Satanás, un reinado de tinieblas, al reino del amado Hijo de Dios. Cambia la situación radicalmente. Yo quiero narrar de que los tiempos cambian y yo he vivido, como todas las personas, esos cambios. En la posguerra verdaderamente había personas, yo me he movido en un ambiente sencillo, ¿no? Más bien, no sé, el pequeño comercio, la vida sosegada, abrir por la mañana, cerrar por la noche. He visto el cambio de trabajar toda la semana de domingos y todos a llegar las ordenanzas municipales de que había que cerrar los días de fiesta. Y así poco a poco se han ido produciendo cambios en la vida social de las personas, naturalmente siempre para mejorar una mayor libertad y una mayor oportunidad de ocio. Pero bueno, esos cambios no han privado de que las personas que tienen sed de Dios y las que no tienen sed de Dios, pero que Dios despierta sus conciencias, hayan podido convertirse a Cristo, porque hay algo en el ser humano, de que de Dios venimos y a Dios vamos. Y entonces eso nos sobrecoge de tal manera que muchos optan por dar la espalda a Dios y no querer saber nada de ello. Pero hay otras personas que no. Y en la Biblia hay muchos casos en los que unos despreciaron al Hijo de Dios. Por ejemplo, dice en el Evangelio de Juan de que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron también el poder de ser hechos hijos de Dios los que creen en su nombre. Ya ves qué facilidad creer.
Pues la Biblia despierta las conciencias, despierta los corazones, lleva las almas a Cristo, y cuando el mundo desprecia a Cristo, siempre hay alguien que tiene ganas de que sus pecados sean perdonados, de que sea remitida su culpa, y sentir en su corazón cómo Dios le acepta como hijo de Dios para siempre, y ya forma parte de la familia de Dios. Pues yo me acuerdo que cuando me convertí, muchas fueron las adversidades. Dentro del seno de la familia, mi padre amenazas de ir a un correccional. Fuera en la calle, personas adictas a un régimen totalitario que humillaban a las personas como nosotros, creyentes, que queremos seguir caminos de paz, caminos de mansedumbre, no molestar a la gente, y en cambio ellos de forma soberbia interrumpían cultos con piedras, hacían ruidos antisonantes que no nos permitían oír bien las predicaciones, y todo fue un cúmulo en el cual el Señor estuvo obrando y nos permitió siempre predicar el Evangelio y llevar la obra del Señor adelante hasta nuestros días. Qué hermoso es ver, en este caso, hombres como tú que han perseverado durante años y años en todo tiempo, porque seguro que también has vivido momentos de dificultad en todos los sentidos de la vida, pero la realidad, Miguel, es que, bueno, el Señor no nos deja. Como tú bien dijiste antes, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la confianza que tenemos, sabiendo que a los que aman a Dios, pues todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto, como dice la Escritura, es a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Es cierto que vivimos en una generación diferente. Quizá no sé si hay en este momento más cerrazón, ¿no?, en cuanto a las cosas de Dios. Quizá la gente estaba más abierta al Evangelio hace años atrás. Pero lo que sí es cierto es que aunque esta generación haya cambiado o siga cambiando, tengo la percepción de que el Evangelio sigue siendo el mismo. ¿Puede cambiar el Evangelio con los tiempos o el Evangelio, la palabra de Dios, es siempre la misma? La palabra de Dios es siempre la misma. El Señor Jesús dijo algo, que el cielo y la tierra pasaría, pero que su palabra permanecería para siempre. La palabra de Dios es un mensaje sencillo que se extiende por todo el mundo y para todo el mundo, y no cambiará nunca, porque no podemos hacer nada para obrar nuestra salvación. No podemos realizar actos que en una balanza avalen nuestra entrada en los cielos. Es únicamente por la misericordia y la gracia de Dios. Y el Evangelio lleva la noticia de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y de que si la persona quiere reconciliarse con Dios, no hay otro modo que el arrepentimiento y la fe en la obra de Jesucristo. Tenemos que ver que hemos vivido una vida equivocada que no lleva a ningún sitio, y esa vida la hemos de poner a los pies del Señor con arrepentimiento, y luego ver a Cristo expiando el pecado del mundo en la cruz del Calvario y diciéndole: gracias, Cristo, por haber muerto por mí, porque tu sangre es la única que puede limpiarme de todo pecado. Y cuando nosotros así vemos una vida anterior baldía, con obras infructuosas que no valen para nada, y en cambio cómo Dios en su amor
en su compasión por cada uno de nosotros, nos ofrece una redención completa, perfecta, en Cristo Jesús, Señor nuestro, solo nos queda humillarnos ante la gracia de Dios y confesar que si Él no actúa con misericordia y gracia en nuestra vida, nos perdemos. Pero si Él extiende sus brazos como el Padre del Hijo pródigo, nos abraza, nos besa, nos recoge y nos viste de santidad en Cristo Jesús, somos salvos. Este es el Evangelio de la gracia de Dios, el que no somos salvos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia. Así es. Y esto no cambiará en la vida, por mucho que los hombres traten de cambiarlo. Es la obra de Dios a favor del hombre que llena de gozo, de paz, que llena nuestras vidas de esperanza en Dios en cuanto al futuro. Diría la Escritura, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Así en es. Jesucristo, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna, porque la vida eterna es el regalo de Dios, es el don inmerecido para cada uno de aquellos que lo reciben en sus corazones. Miguel, ¿volverías a rendir tu corazón al Señor de nuevo? Indudablemente. Una de las cosas que he dicho hablando contigo ha sido de que yo ya no sé vivir sin Dios. Porque es tan amoroso, es tan acogedor, ha suplido tantas cosas que para mí ha sido una delicia. Y esta experiencia sé que me seguirán todos los días hasta el fin del mundo. Además, en mi vejez, que puedo decir que es una vejez feliz, espero siempre lo mejor. Hay una cosa en la palabra de Dios que se llama la glorificación. Cuando nuestros cuerpos sean cambiados para que sean semejantes a los del Hijo de Dios en gloria. Y esa glorificación está prometida a todos los que creen en Jesucristo como su Salvador. Y yo espero el momento en que pase a su presencia por el lance de la muerte o de que Cristo venga a buscarme para sentir en mí mismo, como sentí un día el perdón de los pecados, sentir en mí mismo la glorificación de mi cuerpo. Así que para mí es una aventura la vejez y espero siempre lo mejor, lo más glorioso, lo que Dios me ha prometido y yo sé que va a hacer. Por eso los creyentes siempre esperamos lo mejor en el último tiempo, la glorificación del cuerpo para estar siempre con el Señor y verle cara a cara como tanto lo deseamos. Hemos titulado hoy el programa Una vejez apasionante, ¿verdad? ¿No le parece la vida de Miguel y su vejez, 81 años, no le parece que es apasionante? Yo estoy convencido de que hay muchas personas que nos están viendo en este momento que están pensando cómo me gustaría vivir confiando en el Señor y llegar a la vejez con esta ilusión, con esta entereza y con esta pasión que tiene Miguel. Y por eso me surge esta pregunta y me gustaría que pudieras dirigirte a la audiencia, Miguel, y decirles qué tienen que hacer para poder recibir a Cristo en sus corazones como tú lo has hecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Hay que hacer alguna penitencia? ¿Hay que hacer algo que surja del corazón del hombre? ¿O ya está todo hecho? Explícales un poco a la audiencia qué tienen que hacer. Pues hay la palabra de Dios, podemos ir a buscar cada faceta de cualquier situación de vida o circunstancia de confusión en que nos encontremos. Indiscutiblemente, el asunto de la vida y la muerte es un asunto crucial que crea muchas incógnitas y de cómo poder hacerlo.
yo había tenido una, después de haber creído en Cristo como mi Salvador. Era la confirmación de la fe, si la había puesto bien o no la había puesto bien. Y un día, pues estando andando por la calle, me vino al pensamiento de que a todos los que creen en Cristo, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, una cosa que confirma nuestra perpetua comunión con Dios es nuestro parentesco familiar con Él. Cuando nosotros oímos de que hemos pasado de muerte a vida y hechas nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro, oímos también de que Dios envió en el tiempo debido a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para hacernos a nosotros hijos adoptivos por medio de la fe en Él. Y un hijo nunca se le echa de casa, se le soporta las debilidades, se convive con él, pero es hijo, forma parte de la familia, es consanguíneo, es algo de lo cual yo no puedo renegar. Entonces, un día andando por la calle, yo andaba pensando en la confirmación de mi fe. ¿Solo por creer se puede ser salvo? Y entonces el Señor me dijo, a través de su palabra naturalmente, de que todos los que en Él creen, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios. Y me sentí eso, un hijo de Dios, un hijo querido, un hijo amparado, un hijo miembro de la familia celestial. Y confirmó mi fe y me dio seguridad interior para ver qué posición ocupaba yo dentro de lo que era Dios y el reino celestial. Ahora, la dificultad de muchas personas es la falta de fe. Hay un hecho en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el que un carcelero se sintió tan confuso respecto a la vida eterna por medio de los cantos de Pablo y de Silas en la cárcel, que cuando llegó a ellos les dijo la pregunta crucial: señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Esto está en el corazón de la mayoría de personas. ¿Qué tengo yo que hacer? Pero es que no hay que hacer nada, Dios lo ha hecho todo. Y la respuesta del apóstol fue segura y firme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego los llevó a su casa, les curó las heridas. Allí fue predicado Cristo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Y allí el carcelero de Filipos y su casa creyó y fueron salvos. ¡Qué maravilla! Por creer. Pero ahí está el asunto, el meollo de la cuestión, en que creas que Dios ha tenido misericordia, amor, compasión de ti y ha hecho una obra magnífica que solo tienes que aceptarla y guardarla en el corazón. Es mi experiencia y es la experiencia de millones y millones de personas que hemos visto la imposibilidad por nosotros de alcanzar la vida eterna, pero la posibilidad abierta en nuestra mente y corazón de creer a Dios y depositar nuestro arrepentimiento y fe en Él. Y el problema se ha solucionado inmediatamente. Miguel, estamos llegando al término del programa. No te imaginas lo feliz que me siento de haber compartido este programa contigo, por habernos contado tu experiencia, una experiencia preciosa. Y me gustaría hacer algo que hacemos siempre con los invitados, que es dejarlos a solas con la audiencia. ¿Qué te parece si te dejo a solas con la audiencia
Y te voy a entregar tan solamente un minuto de tiempo a solas con la audiencia. Yo me voy a retirar y te voy a pedir, Miguel, que tú hables con la audiencia de corazón a corazón y les digas lo que tú quieras. Bueno, pues en este corto tiempo deciros que Dios os ama y que no quiere que nadie se pierda. Esto es algo que hay en lo más íntimo del corazón del Dios creador de los cielos y de la tierra, de que aquellos que ha hecho a su imagen y semejanza, que les ha dado una mente para pensar, un corazón para sentir, se vuelvan a su creador y lo hagan por los cauces que Dios ha establecido, porque Dios es Dios y nosotros hombres. Pero Él, en su misericordia y compasión, es el único que se ha inclinado, que ha mirado nuestra condición, que ha visto que nosotros éramos polvo y ha dicho: yo quiero algo mejor para esta humanidad. Quiero encumbrarlos, darles una bendición eterna, darles vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, mi Hijo. Y este mensaje ha salido por todo el mundo solo con un motivo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no os amo, querida audiencia de este programa de Roberto, como os ama el Señor, pero os amo y no quiero que os perdáis. Y la única solución es aceptar a Cristo como Salvador, como Hijo de Dios y como el que ha redimido la culpa particular de cada uno en la cruz del Calvario para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese es mi deseo personal, profundo, eterno, de que nadie que oye la palabra de Dios deje de arrepentirse, de creer en Dios y depositar en Él toda su confianza personal. Pues ya lo han oído, mis queridos amigos. Este es el mensaje nítido, claro, directo del Evangelio. Y nos ha sido presentado y me gustaría mucho pues que esta palabra llegara a cada uno de vuestros corazones también. Solamente decirte, Miguel, estamos infinitamente agradecidos a Dios por tu vida. Gracias por esa constancia, que es todo un ejemplo para esta generación, las diferentes generaciones que han venido después. Es un ejemplo para todos, para que nosotros también podamos seguir adelante y pasar el relevo a las siguientes generaciones. Amén. Y bueno, ahora solamente me queda despedirme de la audiencia diciéndoles que bueno, este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Saben que ustedes se pueden suscribir si así lo desean. Y además, pues tengo que decirles lo que semana tras semana vengo diciéndoles. Me gustaría que me prestaran atención una vez más. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las aflicciones que enfrentan cada día, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.